Vamos a iniciar esta parte del servicio con la continuación de la clase pasada, que era este tema tan amplio que estamos viendo de la pacificación, los pacificadores, que es una guía para resolver los conflictos entre nosotros, básicamente entre los hermanos, porque es lo más delicado, entre el pueblo de Dios, porque con ello aprenderemos obviamente a hacerlo con los demás. Pero somos nosotros llamados a ser realmente expertos con los años, con el tiempo, y gracias, y estar siempre a disposición de resolver problemas, evitar conflictos, pacificar y llegar a buenos términos, a buenos acuerdos. Dice el Señor que en lo que más podamos, pongamos nuestro esfuerzo en vivir en paz. La primera clase la dio el hermano Chuy, nos hablaba de cómo nos vamos a los extremos y estamos en esa loma resbaladiza que le llama el autor del método, porque es muy difícil mantenerse centrado. Y lo decimos, ¿verdad? Esta persona es centrada. ¿Por qué? Porque no se deja llevar por sus emociones y no se va de un lado a otro. O no es o demasiado sutil o tranquilo, que no tiene nada de autoridad, entonces se va a un extremo. O el otro, que es totalmente autoritario y no escucha a nadie. Entonces estamos tratando de encontrar ese término, ese punto medio en el cual el problema ni se evita, quiere decir, ni se le huye al problema, ni se ataca, sino que se llega a negociaciones y a razonamientos. Bien, en el segundo capítulo, nosotros vimos toda la primera clase pasada, no fue el domingo pasado, porque desayunamos muy rico y tuvimos el evento de la resurrección, pero esta semana entonces continuaremos con esto. La primera clase, acerca de este capítulo 2, habíamos dicho que tenemos un Dios de paz, ¿recuerdan? Me pasé toda la clase citando versículos en los cuales decíamos que nuestro Dios, a través de los años, desde el principio, en el Antiguo Testamento ha dejado plasmado su imagen. Él es un Dios de paz. Y vimos tantos versículos como el Señor, Él es el proveedor de la paz. Si Él es amor, Él es paz. Y no encontramos en nadie más que en Él la verdadera paz. El autor nos presenta en esta segunda parte, nos dice que ahora veamos las tres dimensiones de la paz. Y es lo que vamos a estudiar hoy para comprender cómo esa paz nos es dada, tenemos que cederla, tenemos que darla también nosotros. Y básicamente está pensando en tres formas o tres dimensiones de representar esa paz. Una es la paz con Dios, otra paz con los demás y paz con nosotros mismos. Así es que iniciaremos con esto, que es la paz con Dios. Si me acompañan, por favor, y no he dado gracias, ¿verdad? Vamos a orar entonces. Padre Santo, te damos gracias por este día tan hermoso, el momento en que estamos ofrecidos a ti, Señor, realmente ante tu presencia, gozosos porque nos das de tu vida eterna, nos das salvación, Señor, nos regalas a tus hermanos tan hermosos, tenemos la convivencia y queremos aprender a hacerla mejor y más depurada de acuerdo a tu manera de ser, Señor. Y no que crezca nuestra carne ni nuestro orgullo, sino que seamos uno en ti. Enséñanos, Señor, guíanos, perdona nuestros pecados y danos vida hoy, entendimiento, Señor, para honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Principio de esto, entonces, dice, ningún hombre nace estando en paz con Dios. Sabemos que por causa del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, todos nacemos en condición de enemistad con Dios. Esto es fundamental en el entendimiento de la palabra de Dios. Nacemos ya en conflicto con Dios. El hombre en un origen no nace bueno. No presten atención a eso que dicen en el radio y que dicen los sociólogos y los psicólogos. Todos somos buenos. No es cierto. La verdad es que nacemos en conflicto con Dios. Esa es la verdad. Si queremos conocer a Dios y lo que Él nos dice es que desde un principio venimos en amistad con Él. Así es que tenemos que entender cómo es esa paz que Dios establece con nosotros. Leamos versículos, en este caso Isaías 59, para ver cómo es que venimos en amistad con Dios. Y lo dice aquí el profeta Isaías, dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son esos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Bien, es que esto es en la primera parte, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios decía, están alejados de mí, cayeron en pecado. ¿Cómo le llamamos a esa parte en que el hombre pecó? Le llamamos la caída, ¿recuerdan? La creación era perfecta, pero el hombre cayó en pecado. Entonces, en ese momento de la caída nos está diciendo
que el Señor ya no está delante de nosotros. Caímos de su presencia y entonces nos tenía que hablar con rayos, con truenos, con fuego, porque era cuando Él quería vernos para darnos instrucciones, pero estábamos en enemistad. Y estaba haciendo un proceso de educarnos de cómo podíamos comunicar con Él, manteniéndonos lo más santo posible o lo menos pecaminosos posible, ¿recuerdan? Y por eso dice aquí, no es que Él esté sordo, no es que Él no sea generoso ni misericordioso, son ustedes los que están realmente en enemistad con Él. ¿Qué sabía hacer el hombre después de la caída? Solamente pecar, ¿verdad? No podía tener una relación con Dios, estaba en pecado. Y en Romanos 3 nos lo dice también. Romanos 3, versículos del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en realidad Romanos está citando el Antiguo Testamento. Estábamos totalmente perdidos. Todo lo que sabía hacer el hombre, repito, era pecar. Como dice ahí para ustedes el texto, dice, pero además de ser afectados por la imputación del pecado original, también nuestros actos son pecaminosos. Si hacemos un análisis podemos ver que la vida de cada hombre está delineada por una trayectoria de pecado, al cual sumado resulta un historial impresionante. Bueno, este es un buen momento para que cada uno hagamos conciencia y digamos, ¿es cierto o no es cierto que tenemos un historial de pecado tremendo? ¿Sí? Tremendísimo. Este señor Andy Stanley dice, bueno, ¿qué tan bueno es ser bueno o qué tan bueno es suficientemente bueno? Y él nos dice, ¿lleva usted una lista de sus actos buenos y sus actos malos? ¿Lleva usted de veras? Porque ¿saben qué? Si hoy hiciéramos el ejercicio aquí, como lo han hecho ya en muchas encuestas, y le pregunta uno a la gente, ¿tú crees que podrías irte al cielo por tus buenas obras? ¿Tú crees que tienes más obras buenas que malas? ¿Saben qué responden siempre? Más buenas. Yo he hecho muchas más buenas. Muchas más buenas. Habla uno con los más grandes traficantes de droga que han asesinado y mandado a asesinar a cientos. Y dicen, es que he hecho más bien que mal. He regalado dinero, he donado, yo hice escuelas, hospitales con mi dinero. Pero es dinero sucio, pero es dinero de muerte, de sangre, de pecado. Y dicen, no, pero yo he hecho mejor que los demás. Yo no conozco a alguien que diga, soy totalmente malo. Mi lista de obras buenas y malas está más cargada hacia el mal. La mayoría decimos, es que cometo algunos errores, pero en todo demás estoy bien. Eso somos nosotros, eso es el ser humano, eso es cuando no conocemos la ley de Dios. Y Dios dijo que ha traído la ley para mostrarnos con la ley que no cuadra nuestra manera de clasificar lo bueno y lo malo. Así es que todos tenemos un historial, una trayectoria de pecado y un historial enorme de pecado. Gracias a Dios, va a venir la segunda parte, porque la primera noticia es esa, de que tenemos un historial bastante malo. Como dice Romanos 3:23, dice así, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Bien, les comento que me decía un hermano, no les digo quién, pero me decía, la verdad tenemos que reconocer que a Dios algo le pasó, porque a las mujeres, ¿quién las entiende? ¿Verdad? ¿Sí o no, hermano? Me dice, ¿sí o no? Y le dije, pues es que no le pasó nada a Dios, es el pecado el que ha hecho que las cosas no estén en el orden de Dios. Es que todos estamos de cabeza, no solo las mujeres. Yo sé que las mujeres se ganan una palomita extra, no es cierto, corrijo, pero no nos vamos a entender si no estamos en sincronía con Dios. Y es que el mundo está mal porque no lo hizo el mal, sino porque caímos en el pecado. Y todas nuestras obras estaban faltándole la honra y el honor a Dios. Y estaban fuera de su voluntad, de sus conceptos, de sus preceptos. Así es que no solamente cargamos el pecado original, sino todos nuestros actos. Y dice, es esencial que todo hombre esté consciente de esto, pues la palabra de Dios tiene el propósito de comunicarnos esta mala noticia. Venimos del pecado, venimos del origen que fue la caída, y todos nuestros actos, además, son pecaminosos. Pero las cosas no se han quedado así. Dios ha obrado para rescatar al hombre de su estado y acercarlo de nuevo a su lado. Esa es la otra noticia que Dios quiere comunicar a nosotros. Por ello se le ha llamado los evangelios, que significan las buenas noticias. Así es que en resumen tenemos dos noticias en la Biblia. En el Primer Testamento entendemos que el hombre viene de pecado y que no deja de hacer pecado en toda la historia. Y en el Segundo Testamento tenemos en realidad la noticia de que viene
Él que nos limpia y nos ayuda con ese pecado, porque Él muere por nosotros y por nuestro pecado. Son esas dos grandes noticias. Una que realmente necesitamos de Dios y otra que Él vino a pagar por nosotros. Tenemos Juan 3:16 que todos lo sabemos, así es que ya sabemos que la gran noticia, la gran buena noticia es esta, que Dios en su amor dio a su Hijo para que Él fuera el que pagara por nosotros. Esas dos noticias son las que la Biblia quiere que nosotros comprendamos, y con eso estamos entendiendo cómo está logrando Dios la paz en nosotros y con nosotros. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20 dice: porque a Dios le agradó habitar en Él, en Cristo, con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Así que bueno, yo he comentado algunas veces, me cuesta trabajo compartir el Evangelio con una persona que no cree que lo necesita. Y eso nos ha pasado a todos. Si me siguen, ¿verdad? Si están conmigo en esto, o si están de acuerdo. Queremos compartir el Evangelio y dicen: bueno, es que yo no necesito, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Hace 2 semanas una amiga que tiene una enfermedad terminal, hablé con ella para saludarla y ver cómo está, y ella siempre creyó en esta cosa de, pónganle el nombre que quieran, pero todo es filosofías humanas, la energía, el karma y todas estas cosas. Y me dice: al principio que me dieron la noticia estaba angustiada, pero hoy estoy en paz con Dios. Pero no conoce a Cristo. Entonces yo sé que no está en paz con Dios y tengo que visitarla y oren por mí para que sepa cómo hablar con Él y que en realidad el Evangelio en ella tenga repercusión. Tengo que decírselo. Hace muchos años hablé del Evangelio con ella, no quiso escucharme, nunca más había dicho ella, pero ya pasaron 10 años, espero volver a verla y que en esta ocasión tenga el tiempo el Señor de salvarla. Yo sé que no necesita de mí, necesita más tiempo el Señor, pero de veras me asombra la gente que dice: yo estoy bien con Dios, no tengo problema. Pero eso dice la Biblia, pero tengo 2 noticias. Una, que sí estás en problemas. Otra, que yo soy la solución, ¿verdad? Estábamos en conflicto con Dios, y la otra, ahí está la salvación, en Él. Dice aquí en el método, dice: es decir, que por la fe en Cristo tenemos la paz que solamente Dios nos puede dar. Y en Romanos 5, versículos 1 y 2, dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron eso? Tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Ya no hay un saldo de cuentas que tengamos que pagar. Ya no hay esa carga de condena, de pecado, de muerte. Hoy tenemos paz con Dios. Y eso es hermoso. Con el Creador, con el dueño de todo, con el que merece el honor, con Él tenemos paz. Eso es hermoso. Vamos a ver aquí adelante, dice: así pues vemos que hay 2 cosas esenciales que debemos saber según la palabra de Dios. 1, reconocer nuestro pecado y que nadie podría resolver esa situación y justificarse por obras. Eso lo dice en Romanos 3:20. Dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Es solamente el conocimiento de cuánto estoy pecando. Para eso nos servía la ley, para comprender el error en el que estábamos y cuántas cosas afectaban, ofendían a Dios. Así es que nadie será justificado por sus obras o por querer cumplir la ley o tratar. Efesios dice algo similar. Dice en Efesios 2, versículos del 8 al 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Y qué nos está diciendo? Que la fe no es algo que nosotros pongamos. Puede ser un asunto bien complejo si no se ve desde buen ángulo, pero aquí nos está diciendo, y esto nos hace sentir y entender, que la fe Dios nos la provee, y es como un recipiente que Él nos provee, y en el que Él va a poner ese cada vez mayor acento en esa intensidad que podemos decir hoy: creo en Dios, pero no nació de nosotros. Así es que en nada de esto tomamos parte nosotros, porque hemos sido salvados por Dios, no por alguna de nuestras obras. El texto dice, el número 2 de la información, de las noticias, dice: reconocer al Señor Jesús como el Cristo, quien ha hecho posible la justificación
pagando Él por nosotros. Eso lo tenemos también en Isaías. Recuerdan que Isaías nos estaba diciendo, están ustedes alejados, pero vamos a leer en el capítulo 53, los versículos del 1 al 12, y dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Este es el acento ahí. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. En versículo 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. En el versículo 10 dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, como Él ofreció su vida en expiación. Verá su descendencia y prolongará sus días. Llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Bien, esto es teológicamente lo que es el Cristo. Él realmente cargó con toda la carga y la vergüenza de nosotros y nuestro pecado y nuestra ofensa contra Dios. Así es que Él sanó esa ofensa y el día de hoy podemos tener paz. Nada hicimos nosotros, Él fue quien lo hizo. Y en Primera de Pedro, en este capítulo 2, versículos del 24 al 25, dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas. Bien, yo creo que puede considerarse dichoso aquel que comprenda que cuando no estaba siendo parte del pueblo de Dios, estaba perdido. Estábamos perdidos. Tenemos que dar gloria a Dios cada día. Estábamos realmente a nuestro antojo, a nuestra dirección, a nuestra voluntad. Estábamos mal. Gracias a Dios que estamos aquí, amando al Señor, adorando al Señor, aprendiendo de Él, tratando de servirle y en este ejercicio tratando de mantener la paz entre nosotros. Esto lo vamos a ver enseguida. Dice, creer en Jesús comprende no solo reconocer su persona como santa y pura o su deidad, como la plenitud de del Dios mismo, dice. Quiere decir que Él ha tomado el historial de nuestras vidas pecaminosas y se ha vestido con ella, cargando con nuestras culpas y muriendo con ellas en la cruz. A cambio, nos ha vestido de una nueva ropa sin mancha y hoy el historial de nuestras vidas ya no tiene pecado. Gloria a Dios, ¿verdad? En otras palabras, por nuestra fe en Jesús es que tenemos paz con Dios, pues nuestra deuda ha sido saldada. Así es que es algo hermoso tener esa paz con Dios. Ya no le tememos en el sentido de que ya no nos va a llevar a condena y a muerte. Al contrario, le honramos y nos ponemos realmente en adoración hacia Él.
No sé si hay duda en este punto. Vamos al siguiente subtítulo que dice paz con los demás. Ya vimos cómo Dios nos ha provisto de esa paz y ahora vamos a ver cómo debemos tener esa paz con los demás. Y a esto le llama a Dios en toda la Biblia unidad, que seamos uno. Eso lo dice en varios capítulos, en varias frases. Vamos a ver en Salmo 133, versículo 1. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Bueno, eso lo experimentamos cada vez que estamos juntos, ¿verdad? Y hay una especial armonía y debe haber entre los hermanos. No debe haber entonces rencor y dolor y esta enemistad. Dice así, comprendamos que Dios nos ha dotado de nuevos medios para vivir en paz con los demás. Pero ello no significa que no tendremos dificultades y muchas veces serios problemas. Es justamente ese el propósito y deber de los creyentes, que dichas diferencias de pensar sean abordadas en sabia manera para resolver los conflictos. Ello nos traerá armonía y buenas relaciones entre nuestros prójimos. Bueno, podríamos suponer, y muchos nos vamos con esa ilusión de que cuando somos invitados a una iglesia o comprendemos que Dios es paz, Dios es amor, Dios es armonía, y pensamos que en la iglesia nunca hay problemas y que nosotros somos tan maduros y tan amorosos y tan generosos que nunca tenemos conflictos entre nosotros. Pero no es así. Y aunque se ría nuestra hermana Vicky porque es todo lo contrario, pues es que esa es una tarea nuestra, ¿verdad? Ir creciendo, ir apagando nuestra carne, ir sacrificando nuestro ego y realmente llegar a armonía, llegar a entendimiento, llegar a paz, amor y realmente a dedicación por los hermanos. Y eso cuesta muchísimo tiempo y eso nos duele y eso no nos gusta en el sentido natural, como decía el hermano Chuy cuando abrió con este programa, con esta clase, decía, lo más normal es que tengamos conflictos, es lo más normal, pero vamos a ver cómo lo resolvemos. Ese es el punto. Veamos esta cita en Romanos 12, 18. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, nos recomienda el apóstol Pablo, vivan en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes. Es decir, hagan todo lo posible. Hagan todo lo que sea posible. Recordemos, dice ahí el texto, que el Señor Jesús nos dio un comprimido de la voluntad de Dios al resumir la ley en 2 estatutos. ¿Recuerdan? Vamos a verlo en el Sermón del Monte. Bueno, en este caso no es el Sermón del Monte, en este caso está también en Mateo, pero es en el capítulo 22, ya más lejos. Sin embargo, esto está citado por el Señor Jesús, el versículo 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente, porque le habían preguntado cómo se resumía la ley o cuál era el mandamiento más importante, y así les estaba respondiendo el Señor Jesús. Y después les dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando el Señor hablaba de la ley y los profetas, en realidad hablaba de la voz de Dios. Ya hemos hablado de esto. Ya hemos hablado que en su ley nos estructuraba y con sus profetas nos hablaba y nos daba instrucciones. Así es que la ley y los profetas eran la voluntad de Dios, la palabra de Dios, realmente lo que Él quería. Y nos dice esto, amar a Dios sobre todas las cosas y número 2, a nuestros hermanos. Qué fácil, ¿verdad? Ninguna de las 2 es fácil. Y ya lo estaba diciendo el pastor hace un par de meses en la predicación, y es que nos consideramos buenos, pero ¿cuánto de nuestro día estamos haciendo realmente obras santas? Y también decía Chuy la semana pasada, antepasada, decía, no es que hagas cosas buenas, porque todo el mundo puede hacer cosas buenas. Deja de hacer las malas, deja de pecar. ¿Qué dicen los políticos? Oh, hice, bueno, pero hay una suma de las cosas malas, ¿verdad? Enorme. Y pues lo mismo que decía yo hace rato, la culpabilidad de la humanidad realmente cree que se salda con 1 o 2 obras buenas. Y más bien lo que más nos cuesta es dejar de hacer las cosas malas. Lo que más fácil es seguir a la carne. Eso es muy fácil, ¿verdad? Si me dicen algo me ofendo y entonces respondo y entonces que se aguante porque yo soy mejor que él. Y él dice, no, yo soy mejor que tú. Les voy a contar un chiste, ustedes ya lo conocen yo creo, pero a ver si me sale.
En realidad la historia la deben conocer mejor que yo. No es un chiste, pero se dice que habían dos hombres peleando, uno porque le debía al otro, y estaba un tercero que estaba de mirón, nada más, era el testigo, ahí estaba en la calle, y entonces uno le dice al otro, ¿sabes qué? Que yo cuando presto dinero, a mí nadie me debe, tú ya me tienes que pagar. Y dice el otro, es que yo a nadie le pago. No, pero es que a mí nadie me debe, pues es que yo a nadie le pago. Pues haz como tú quieras, pues es que a mí nadie me va a deber, pues es que yo no le pago a nadie, ¿no? Y entonces sacan las pistolas y se matan los dos. Y el que estaba mirando dice, ¿y en qué terminaría la historia? Entonces fue por la pistola y se mató también para seguirlos y ver qué pasa. Bueno, pues esto es ridículo, pero es que ¿cuántas veces estamos en una de estas dos posturas, verdad? A mí no me ganan. Y el otro, no, a mí tampoco me ganan. Ah, pues lo voy a hacer que caiga, porque yo sé cómo hacer lo que... No, yo voy a ganar. Y esto es una manera de nosotros realmente actuar de acuerdo a la carne. Dice aquí, vemos que vivir en paz con los demás es un reto al que se nos exhorta como parte del bien vivir el Evangelio. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz, además de darnos paz con Dios, abrió el camino para que practiquemos y disfrutemos de paz con las otras personas. En Efesios nos refuerza esto o nos fundamenta esto, en Efesios 2, versículos del 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribado mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Bien, nuestra obligación, realmente nuestro encargo, nuestro exhorto es a tener paz entre nosotros y con los demás, obviamente. Vamos a ver ahora esto, si no hay tampoco manos que se levantan, ni dudas, ni participaciones. ¡Sí! ¡Ya hay! Sí, muchas gracias. Es en el contexto. ¿Me permites que cuente un chiste de acuerdo a los avestruces? Iban dos avestruces hembras seguidas por dos avestruces machos y ellas dicen, ¿dónde nos metemos? Y de pronto viene un hoyo y meten la cabeza y dicen los machos, ¿y ahora dónde se metieron estas? Bien, gracias. Era solamente para traer. Lo que está diciendo ella es importantísimo. Es importantísimo. A ver, hemos tenido, y personalmente les voy a compartir, hemos tenido la experiencia de personas que dicen, yo la paso muy bien, en la iglesia la paso muy bien. Voy una vez al mes, los saludo a todos y me voy a mi casa sin problema. ¿Cuál conflicto? Y luego vengo a los 2 meses, saludo a todos, los abrazo, miras qué gusto me da verlos y no vuelvo a ir. Y les hemos dicho, es que tuvimos un desayuno, y es que en el desayuno interactuamos, y es que tuvimos cierta actividad, y es que venimos a la noche de oración, y es que, ¿te acuerdas de la predicación? No me acuerdo. Es que ahí se dijo que hay que venir, ¿no? Y pues vengo el mes próximo, no tengo ningún problema. Miras cómo los quiero a todos. Yo no tengo problema. Ustedes cada vez que llego están en conflicto, ¿no? Había otro que se acercaba y él estaba en paz con todos, pero te vendía seguros de vida. Híjole, ya dije qué, pero iba a decir un producto, iba a decir. Pero te vendía algo, ¿no? Y tú se acercaba y hermano, ¿cómo es? Y era amigo de todos. Y era cliente, éramos sus clientes todos. ¿Cuál problema? Si eres mi cliente, ¿por qué me voy a meter contigo? Si haces mal, si tu hijo está brincando, si le pegó al mío, si no me meto contigo, mejor me voy, vengo y te vendo un producto porque es mi tarea y es mi gusto y es mi placer. Pero no estaba en realidad su cabeza en orden. Y es cierto lo que dice Daniela. En realidad es muy fácil decir y aparentar que tenemos paz si no interactuamos. A partir del momento en el que empezamos a interactuar, ya no hay paz. Ya no hay paz. Yo he tenido circunstancias y he reflexionado de esto en algunos viajes
Y me he dado cuenta que se suben al avión y todo el mundo, ¡ay, qué contento, qué feliz! Pasa 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas, ya fuiste al baño 5 veces, estás esperando al otro, empieza a oler mal y no vienen a atenderte y ya no quieres a nadie. Ya dices, ¿cuál nice? ¿Cuál agradable? Ya que se pare esto. Porque no podemos, ¿verdad? Que es trabajoso lidiar con la gente. Con nosotros mismos a veces es difícil lidiar. Bien, entonces la real interacción, como dice Dani, pongamos cuidado. No nomás es tengo paz, sino que me involucro, interactúo con ellos y a ver si tengo paz. Es difícil. Vicky. Hermano, la palabra de Dios nos enseña en texto, pero en teoría, ¿verdad? Sí, hay algo importante. Voy a citar el comentario de mi hermano Chuy hace un par de semanas, y él decía que muchas veces preferimos buscar unas ciertas amistades que nos toleran y nos aman tal como somos, afuera de la iglesia. Porque allá no nos van a meter realmente en el contexto bíblico, allá no nos van a juzgar de nada, porque podemos hacer lo que queramos, ellos no nos van a criticar. Pero comportarnos como Dios quiere, como pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, cuesta trabajo. Y ese es un reto, pero somos llamados a eso. Hoy, tengo la mitad de la clase que me faltaba, pero no sé si alguien quiere hacer más comentarios para poder cerrar con esta parte entonces. Sí, pastor, gracias. Sí, hace como 5 años estábamos dando la escuela dominical y llegó una hermana a poner su anuncio allá de algo que nos iba a promover y hacía ruido con un martillo y nosotros tratando de dar clase. Y ya terminó la clase y le dije, pastor, y me dijo, si te atreves a hablar con ella. Entonces, lo mejor en ese caso era no hablar con ella, porque íbamos a entrar en conflicto. Había que ir muy de puntitas, hermana, los golpes de tus martillos fueron muy bonitos, ¿cuándo vuelves a poner nosotros igual? Pero nosotros te decimos a qué hora y te vamos a poner un horario cuando no hay nadie, ¿verdad? Pero es muy difícil y sí hay momentos en que mejor lo dejamos pasar, porque no se va a resolver, no se va a cumplir un buen propósito, vamos a crear más conflicto. Y entonces hay que poner en balanza, ¿vamos a lograr el objetivo como dice el pastor o vamos realmente a sembrar una amistad innecesaria? A veces el problema ya pasó, era tan mínimo, pero no valía la pena llegar a más. Bien, continuemos entonces en la próxima clase, si les parece, para hablar de la paz con nosotros mismos. ¿Sí? Y vamos a dar gracias, me acompañan. Señor, te damos gracias esta mañana porque tu palabra nos edifica, tu palabra realmente nos nutre y en todos los sentidos. Hoy sabemos que de ninguna manera tendríamos paz con nosotros mismos, que estábamos en deuda contigo, que has enviado a tu Hijo y solo así se ha solucionado todo. Esas dos noticias teníamos, una mala y la buena, que son los evangelios, Señor, porque tú nos has dado de tu paz. Edifícanos, Señor, y permítelos y bendícenos para que en esta iglesia y en tu pueblo haya paz y que sepamos ser buenos practicantes de esa manera en que tú nos das la paz, Señor, y que la busquemos siempre, que la logremos en la mayoría de los casos, que realmente sacrifiquemos nuestra carne, que aprendamos nuestra tarea individualmente y como pueblo tuyo para resolver conflictos y realmente honrarte de esa manera, en sana convivencia, en una hermosa armonía, para reflejar quién eres tú, Señor. Queremos honrarte siempre. En el nombre de Jesucristo lo decimos. Amén. Muchas gracias.